muchas veces porque nos alejamos del lugar donde deberíamos estar pegados para correr correctamente la vida, para recibir la instrucción correcta. Yo creo que hay algo que está mal a veces en los creyentes, pastor. El deseo de Dios para sus hijos es constantemente hablarnos, que de su boca salga consejo, instrucción para nosotros como hijos. Dios siempre quiere hablarnos. A veces escucho a la gente en los templos diciendo: Dios, háblame. Pero creo que el problema no es que Dios no quiere hablar. Dios constantemente desde su trono está hablando a través de su palabra constantemente. El que no quiere escuchar a Dios está a un paso de abrir su Biblia para poder escuchar el consejo de Dios. El problema no es que Dios no esté hablando. El problema es que hay una generación que no quiere escuchar a Dios. Es más, me he pensado que a veces los cristianos no funcionamos en el modo natural. Como hijos de Dios debería ser natural para nosotros escuchar la voz de Dios. Usted poder decir Dios y que Dios te diga: hijo, tienes que caminar por aquí, tienes que hacer esto, debes caminar por aquí. Pero hasta me resulta a veces gracioso ver que a veces al creyente le es más fácil escuchar la voz del enemigo que escuchar a Dios. Yo no lo entiendo. No entiendo por qué. A veces me ponía a pensar en una fábula que algunos de los que somos más viejillos nos acordaremos, en donde un pajarito blanco y otro pajarito negro se posaba en cada lado del hombro. Y siempre parece que cuando el enemigo nos escucha, la gente, cada vez que viene el enemigo y viene y ataca, viene un dolor, y el enemigo comienza a decirle: es cáncer. Y es tan fácil para el creyente escuchar al enemigo, pero le cuesta tanto escuchar a Dios y por ende caminar bajo la sombra del Omnipotente y entender qué es lo que Dios quiere hacer. Pero eso no borra que Dios en su corazón, el diseño, el deseo de Él tiene que ver con comunión. De hecho, si yo pudiera resumir el evangelio, lo tendría que resumir en esa palabra: comunión. Les decía a los hermanos en la mañana que yo no sé por qué Dios se complicó la vida creándonos a nosotros, creando este planeta. Pudo haber estado feliz de la vida brincando entre las galaxias, pero tuvo que complicarse la vida porque en su esencia Dios es un Dios que comparte lo que Él es con otros. Por eso cuando la gente dice: es que esa persona sí es bueno, usted como papá sí es bueno. Sí, pero eso no es porque usted es bueno, eso es porque usted lo trae en su ADN, usted lo heredó de su Padre Celestial. El compartir lo que usted es con otros es la esencia de quién es su Padre Celestial. Y finalmente Dios crea la tierra y crea ese lugar como un diseño de comunión, el jardín del Edén, que traducido, por cierto, se traduce el jardín de la perfecta comunión. Un lugar que Dios creó para poder vertir y soltar todo lo que Él tiene con sus hijos. Y eso hizo con Adán y Eva, hasta que llegó el famoso día aquel en que quedaron de verse para tomar café a las 3 de la tarde. Y llega Dios y se sienta y dice: ¿dónde están? Ellos siempre llegaban de primeritos. Ellos estaban deseosos de escucharme. Ellos estaban deseosos de escuchar mi voz. Ellos querían, no se perdían el café. ¿Dónde están? Y algún teólogo dice por ahí que la pregunta de Dios no tiene que ver con que se le olvidó poner el Waze porque no llegó bien. No era un asunto geográfico ni de posición de Google Maps ni nada de eso. Tiene que ver con la pregunta de Dios, posiblemente tiene que ver: ¿dónde están esos hijos que siempre amaban sentarse a la mesa conmigo, escuchar mi voz, que yo pudiera enseñarles, que yo pudiera mostrarles mis diseños, mis propósitos, mis planes para ellos? ¿Dónde están esos hijos? Creo que es una pregunta que hoy retumba dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Dónde están esos hijos? ¿Dónde están esos hijos?
La tradición y la religiosidad le han hecho mucho daño a la iglesia. La religión fue un diseño que supuestamente fue creado para acercar al hombre con Dios, y terminó siendo un diseño que nos alejó de Dios. Me he preguntado por muchos años realmente qué es lo que hemos hecho cuando nos hemos reunido como cuerpo en la iglesia. Porque pareciera que para muchos lo único que hicieron fue que cambiaron de templos. Ya el predicador se pone corbata y no se pone sotana, pero nuestra dinámica con Dios sigue siendo la misma. Un asunto de domingos, un asunto de decirle a Dios: Dios, tú y yo, domingo a las 10, de 10 a 12. A las 12 me tengo que ir. Te cuidas, deje cerrado, apague las luces. Nos vemos el próximo domingo. Y a veces la iglesia pareciera esas gasolineras o esos restaurantes con servicio que uno pasa por la ventana de afuera, porque ya hay gente que ni siquiera quiere entrar a los templos. Quisiera que hubiera una callecita drive-thru y que el pastor estuviera ahí con la manguera: lleno, por favor, para que me dure para el próximo domingo. Y el creyente llega a veces arrastra, y algunos llegan que hay que mandar una grúa para traerlos el siguiente domingo, porque ya no tienen combustible para llegar. Pero el deseo de Dios sigue siendo conectarse con sus hijos. En todo el Antiguo Testamento, cuando se quebró el diseño que Dios creó de comunión, que era el jardín del Edén, finalmente durante todo el Antiguo Testamento hubieron modelos que buscaron de nuevo tratar de acercar al hombre con Dios. Los altares: altar de incienso, altar de bronce, altar de piedra, diferentes diseños, hasta que viene Jesucristo a la cruz. Muere en la cruz, y lo que destruyó, lo que se dañó con el primer Adán, el segundo Adán viene y lo restituye y vuelve a establecer un modelo que vuelve a conectar de manera directa al hombre con Dios, en donde ya usted no tiene que hacer nada. Es por gracia, es por su obra, es por su sangre que usted ya tiene acceso directo. Usted ya no tiene que luchar. Usted solo tiene que permitir y rendirse a Dios y entender que lo mejor que le puede pasar a usted es permitirle que Dios venga y gobierne en su vida, que Dios tome el control en su vida, que Dios sea entronado. Mire, hubo una época hace unos cuantos años que andaban esos famosos rotulitos en los carros y decía: Dios es mi copiloto. Y yo le decía a la gente: si Dios es su copiloto, no se monte a ese carro. Usted necesita que Dios tome el control, que Dios venga y sea entronado. Hay gente que dice: no, pero si yo creo en Dios. Pero no se trata de creer en Dios, es permitirle a que Dios, que Él tome el gobierno de su vida, que Él ponga orden, que Él venga y entre. Como lo dije en la mañana, Apocalipsis 4, cuando dice ese versículo: yo estoy a la puerta y llamo. Ese es un versículo que se lo restamos a los inconversos, se lo dimos pero hoy me entiendo que ese versículo grita más fuerte para los creyentes. Hay muchos aquí a los que Dios está diciéndoles: estoy a la puerta y te llamo, ábrame, ábrame. Yo quiero entrar, yo quiero venir y llenar todo en tu vida, poner orden en cada área de tu vida. Yo quiero ser Señor no solo en ciertas áreas. Yo quiero gobernar, yo quiero ayudarte, yo quiero hablarte, yo quiero guiarte. Mis planes para ti son planes de bien y no de mal, para que tengas un futuro glorioso. Dios te creó con propósito. Si te ha ido mal, posiblemente es porque no has permitido que Dios sea el que va contigo en la barca. El problema de los creyentes es que se nos olvida que Jesús va en la barca, como se le olvidó a aquellos discípulos de Jesús que iban a Jesús en la barca, y cuando viene la tormenta comienzan a decir: Jesús, ¿por qué no estás viendo que nos vamos a matar, que nos vamos a hundir?
Y se levanta Jesús y dice: no contaban con mi astucia. Y Dios le habla a la tormenta y la calma. A muchos de nosotros se nos olvida que si Jesús está en la barca, don't worry, no hay problema. No hay problema, no hay de qué temer. El problema es que se nos olvida quién está en la barca. Y téngalo por seguro que si Jesús está en la barca, vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar. Vamos a ir hacia donde Dios lo ha prometido. Dios quiere llevarte. Dios quiere que sepas que Él está en la barca y que Dios, aunque a veces está en silencio. A veces esos silencios de Dios son como los silencios de los profesores. Es porque está tomando examen para darse cuenta si realmente tú crees que Él va en la barca. Y si tú crees que si Él está en la barca, nada se va a hundir. Hermano, no sé qué es lo que usted está pasando en este día, pero no te vas a hundir, porque su brazo, su diestra de justicia se extiende para sus hijos. Y Él nos sostiene. Él nos sostiene. No sé qué te ha dicho el enemigo: vas a morir, vas a fracasar, no alcanza la plata, tus hijos. No sé qué es lo que el enemigo te predica, pero basta ya de escuchar al enemigo. Basta de escuchar las estupideces que dice el enemigo y escuchamos el mensaje de gracia y de favor que sale de la boca de Dios para sus hijos. Créale a lo que dice la palabra de Dios. Deje de estar escuchando al predicador que no hay que escuchar. Cuando Dios está en la barca, usted activa el diseño de la adoración, que tiene que ver un diseño donde nos acercamos a Dios y Dios se acerca a nosotros. Si Él es conmigo, la esperanza de gloria. Si Dios va conmigo. Mire, fue lo que le pasó en Juan 4 a esa mujer, la samaritana. Una samaritana que vivía en la religiosidad, como algunos creyentes, creyendo que el asunto de beber es estar pegado a fuentes externas y no a la fuente correcta. Hoy Dios quiere recordarnos lo siguiente, iglesia: ¿a qué fuente, de cuál lugar vas a beber? ¿Del pozo o de la fuente? ¿Dónde vas a tomar agua? Una te provocará sed pronto. Si te conectas a la verdadera, tu sed nunca más tendrás sed. Es la pregunta que nos hacemos con esta mujer. Una mujer que entendía que la adoración era un asunto de un lugar y no de a quién adoramos. Hay algunas preguntas que saltan hoy a nuestras vidas. Y me hizo meditar este texto. Una de ellas es cuando Jesús le pide agua a esta mujer. Me hace darme cuenta que cuando Dios te pide algo es porque Dios te quiere bendecir. Cuando Dios te pide algo es porque Dios quiere soltar algo sobre ti. Dios le pidió agua a esta mujer y casi estoy seguro que posiblemente ni mucha sed tenía Jesús, pero Dios quería recordarle algo a esta mujer. Tú me puedes dar de lo que tú tienes, como hoy pasó durante el tiempo de la ofrenda. ¿Usted cree que Dios necesita los 1,000, 5,000, 10,000, lo que sea que usted haya puesto en esta canasta? No es tanto eso. Es lo que usted necesita recibir de Dios. Es que si usted activa con su siembra la bendición en esta casa, Dios se va a volver y usted le está diciendo: Dios, tú eres mi proveedor. En este tiempo de dificultad es la mejor temporada para los hijos de Dios, de ver a Dios manifestarse en medio de la dificultad. Aquellos que no entendemos quién es nuestro Dios, nos perdemos la oportunidad de saborear una tremenda oportunidad que tenemos en esta época, que dice que crisis, que falta, que no sé qué, que no sé cuánto, que el barco se va a hundir, no sé qué. No se va a hundir.
Como dice la palabra, decirle al justo: te irá bien, te irá bien. Vuélvase usted a la persona que tiene a la par y dígale: te irá bien. Es la promesa para los hijos de Dios. Lo tercero es cuando finalmente, en medio de esa conversación entre esta mujer y Jesús, viene un momento en que esta mujer se le comienza a caer las vendas y comienza a darse cuenta que no estaba tratando con cualquier hombre. Y ella dice: es que me doy cuenta que tú eres un profeta. Gracias. El problema es que la religiosidad fue una venda para la iglesia por muchos años. Nos vendó y no pudimos ver lo que teníamos que ver lo que Dios quiere hacer. Usted tiene que entender que usted es un diseño donde Dios quiere habitar. Una de las cosas que hemos hecho por muchos años, y no es que está mal de alguna manera, pero sin querer queriendo. Se ve que veo mucho el Chavo del 8, ¿verdad? Sin querer queriendo terminamos enseñándole a la iglesia que Dios es un asunto de templos, cuando nos hemos parado aquí un día en la mañana y le decimos: bienvenidos a la casa de Dios. Se oye muy bonito, pero yo le quitaría un par de letras y yo le diría a ustedes: bienvenidos, casas de Dios. Usted tiene que entender que usted no viene a la casa de Dios. Usted es la casa de Dios y el cuerpo como tal se reúne en este lugar. Hay muchas casas aquí y la bendición es que Dios se mete a todas. No tiene que escoger. Usted es casa de Dios. Diría algo hace muchos años por ahí, estábamos en un congreso en Guatemala y en medio de eso estaba Danilo por ahí parado. Y ustedes saben que Danilo es tamaño XS, ¿verdad? Y ahí estaba Danilo y a la par estaba un pastor puertorriqueño, Rey Matos, que es alto, puertorriqueño, hijo de militares. Y había otro tipo que era así gordo y dice el predicador: algunos serán templos de Dios, otros serán capillitas y otros serán catedrales o basílicas. El asunto es que todos tenemos la capacidad para que Dios venga y habite en medio de nosotros. No sé si usted es capilla, basílica o templo, no importa. Entre más espacio mejor, ¿no? Más llenura, sea lleno más, diría Cash. Y lo siguiente que veo en ese texto tiene que ver con un conflicto que tenía esta mujer en la cabeza. Porque esta mujer en la cabeza vivió toda la vida en la tradición, y la tradición le dijo: ese manantial en los domingos a las 10 donde adoramos. Y viene Jesús y le dice: no, mi hijita, no es ahí, no es en manantiales, es en Jerusalén. Y viene Jesús, perdón, y le dice: no, mi hijita, no es ni en Jerusalén y no es en el monte Gerizim. No se trata de dónde, se trata de a quién. No nos equivoquemos, podemos irnos a Gerizim, podemos irnos a Jerusalén, donde sea, se trata de a quién adoramos. ¿Quién es el objetivo de nuestra adoración? Cuando Dios es el centro, cuando pongo a Dios y entrono a Dios en todo, yo entiendo que de esa fuente es donde brota la vida eterna y bendición para los hijos. El problema es que la adoración ha sido condicionada por aspectos externos en nuestras vidas. El creyente adora si se siente bien, si todo le fue bien. Si le llega un cheque, si le pagaron el aguinaldo, levanta sus manos y adora y brinca y salta. Si Dios respondió a su necesidad, adoramos. Pero si no sucedió la petición, si no ha venido el milagro, porque todavía viene en camino, no hay adoración. Y la adoración no está condicionada.
La adoración es la respuesta del creyente al contacto con la gloria de Dios. No podemos condicionar nuestra adoración. Nuestra adoración debe ser libre, espontánea, abierta, incondicional. Nos acercamos a Dios porque creemos que Él es. Él es por lo que Él es. Es lo que decía hace un rato en la mañana con los hermanos suyos del culto de las 8. Les decía que yo siempre me pregunté por qué el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, cuando iba por el desierto, viendo a Dios hacer tantos milagros, terminó siempre en algún momento cuando Moisés se descuidaba y daba media vuelta para subir a buscar instrucción de Dios, comenzaban a levantar ídolos. Qué increíble. Y me puse a pensar que realmente es lo que he visto pasar por muchos años en medio de los creyentes. Gente que recibió un milagro de parte de Dios, pero al paso de los meses nos olvidamos de ese Dios que hizo los milagros, porque nuestra conexión con Dios tiene que ver con lo que Dios hizo. Y cuidémonos, hermanos, que también servimos en la iglesia, porque nosotros mismos, los que servimos en la iglesia, a veces nuestro hilo de conexión tiene que ver con nuestro servicio. El día que no hay servicio, no hay conexión con Dios. Y el servicio es una expresión de nuestro amor a Dios y amor a la casa donde Dios nos ha plantado. Nunca mi relación tiene que estar basada en el servicio. Y el pueblo de Israel finalmente levantaba estatuas y ídolos a otros dioses, hasta que finalmente dije yo, qué increíble. A lo que le está faltando a este pueblo es subir al monte. El día que conozca a Dios no lo va a dejar. Es el problema, que solo lo ven lo que Dios hace, disfrutan de lo que Dios hizo, porque Dios hace y tiene misericordia y alcanza al necesitado. Pero usted no se puede quedar con lo que Dios hace. Usted tiene que conocer al que hace. Si usted conoce al que hace, haga o no haga, usted va a disfrutar de la mejor relación que existe con Dios. Usted fue creado para ser un depósito de Dios. Hay un pastor en Estados Unidos, escritor de libros, Tommy Tine. Y Tommy Tine contaba en uno de sus libros, cuenta esta historia y dice que él es una persona muy obesa, tremendamente obeso, una basílica. Y cuenta que él no visitaba a ninguno de los miembros de su iglesia cuando lo invitaban a una cena o algo así, porque realmente por su peso, cada vez que lo invitaban terminaba quebrando la silla donde lo sentaban. Hasta que finalmente un día vuelve a decidir dar una última oportunidad para aventurarse a visitar a alguien. Y en esa visita cuenta él que terminó volviéndose a quebrar la silla. Y en medio de la vergüenza que pasa, se cae, se levanta, tiene mucha pena, coge sus cosas, se despide de la familia, le dice que se va. Y cuando va caminando, manejando, comienza a hablar con Dios en medio de su molestia, su frustración por todo lo que está viviendo. Y Dios comienza a hablarle y a decirle: Tommy, muchas veces a mí me pasa igual. Hay muchos lugares donde me invitan y no se han preparado de la manera correcta para recibirme y sostener lo que yo quiero darles. Yo creo que eso es un llamado para usted y para mí, constante, día a día. Tenemos que prepararnos para que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas lo podamos sostener, para que cuando Él venga, Él encuentre este lugar preparado para recibirle, abierto, deseoso de que Él entre. Una de las frases que a mí me gusta usar mucho con el equipo de adoración con el que sirvo es decirle: chicos, recuérdense algo sobre cualquier cosa, el repertorio, lo que vayamos a tocar, vamos a atender a Dios. Uno de los problemas en que hemos caído en estos años en la iglesia a veces ha sido, y perdóneme porque yo sé que usted es importante y nos encanta que usted esté aquí, nos gusta que usted se sienta cómodo, pero quiero decirle algo:
En esta iglesia nos encanta que usted se sienta cómodo, pero nuestro objetivo máximo es que Él se sienta cómodo en este lugar. Ese debe ser el objetivo máximo, que Dios se sienta cómodo en nuestras reuniones. Hay lugares donde se han ocupado más de la gente que de Dios. Hay reuniones donde hemos dicho vamos a hacer esto para Dios, pero nunca le hemos preguntado al cumpleañero qué es lo que le gusta. Y a veces tenemos a Dios ahí sentado en una esquina viéndonos hacer cosas, diciendo, pero si yo no quería esta fiesta, yo quería otra cosa. Hay gente que va a la iglesia pensando el culto. Todos los cristianos en algún momento de la vida evaluamos los cultos. Hoy el culto no estuvo bueno, estuvo ese bombeta de Godo predicando y no me gustó de lo que habló. Evaluamos los cultos en función de lo que usted recibe, cuando la dinámica del culto es acercarse a Dios y darle a Él. Esa es la adoración. Cuando usted viene aquí, usted entra aquí, lo mejor no es lo que usted recibe, lo mejor es lo que usted da. Y cuando usted activa y toca el corazón de Dios, si usted atiende a Dios, sepa una cosa. La palabra dice en los Salmos: ven y deleítate a sí mismo en el Señor. Esa es la parte A. Lo que pasa es que nos quedamos solo con la parte B del versículo que dice: entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Todo el mundo viene, yo vengo a la iglesia porque necesito que Dios conteste las peticiones de mi corazón. Pero hay algo que activa esta bendición, que tiene que ver con que usted venga y se deleite en el Señor. Usted disfrute, usted busque la comunión íntima del Señor. Es con los que le buscan, y a ellos le mostrará su pacto. Es el diseño para los hijos. Cada vez que usted entre las próximas semanas, mañana mismo con el cierre del Congreso, usted venga mañana no pensando en qué va a recibir. Venga usted: Señor, yo traigo esto para ti. Me hace pensar en aquellos tres hombres sabios de Oriente, mal llamados Reyes Magos, como siempre lo digo yo. Creo que solo un sabio recorre la distancia que recorrió esa gente para acercarse a Jesús, y lo hace con el protocolo correcto. Dice que postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros. Y abrieron sus tesoros a Dios. Dios tiene un protocolo por el cual acercarse a Él. Dios desea una generación. Adoración tiene que ver con una vida que honra a Dios en cada aspecto de su vida. Adoración no solo tiene que ver con cantos. Tal vez esta es la parte más visual de la adoración. Pero usted tiene que recordar que en Deuteronomio dice: más me agrada que me ofrezcan sacrificios y grosura de carneros, más me agrada que me obedezcan. La obediencia es una ofrenda de olor grato delante de Dios. Si usted anda en desobediencia, si usted tiene problemas con la sujeción, mejor arregla esa área de su vida antes de que siga sirviendo, porque nada de lo que usted haga va a traer olor grato delante de Dios. Hay muchas áreas: la honra, la sujeción, que tiene que ver con otro tema de adoración. Pero hay muchas áreas de su vida que son expresiones de adoración. Su vida misma. Mire, si la adoración que hacemos aquí a usted le gusta, la mejor y la más emocionante se da cuando usted sale de estos portones. Cuando usted sale de ahí y la gente, sin que usted hable, dice: ese es un hombre que ama a Dios. Ese es un hombre que pone a Dios en primer lugar. Ese es un hombre íntegro. Ese es un hombre que, sin hablar de Dios, huele a Dios, refleja a Dios. Todo en él habla de Dios. Esta mujer se quedó en el externo. ¿En dónde? Pero Jesús le recordó: mi hijita, el asunto no se trata de en dónde, se trata de a quién. Y ese quién es tu Padre. Y finalmente se activa otro diseño, que es el diseño de la paternidad, que es el diseño correcto para que la bendición fluya. Cuando un padre y un hijo se conectan, la bendición corre. Cuando un hijo sabe ganarse el corazón de su padre, activa lo mejor
sino que lo digan muchos de nosotros que somos padres, que cuando nuestro hijo se acercan, ellos saben cómo activar ciertas áreas de nuestras vidas y nos escurren literalmente: papi, te amo. Y uno: tenga la chequera. Esa palabra activa todo en nosotros, y peor con los abuelos, ¿verdad? Yo no sé qué pasa ahí, ¿verdad? Cuando los hijos activan y saben cómo activar el corazón del padre, encontramos la respuesta correcta. Yo no estoy hablándole a usted de que compre a Dios, no, pero estoy hablando de que cuando los hijos saben conectarse con el corazón del padre, activan lo mejor para ellos. El Salmo 103 dice así, 103:1 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ese versículo les decía a los hermanos, está escrito en modo imperativo. Yo siempre me recuerdo esa imagen con mi pastor don Raúl. Veo que agarró y puso una silla. Puso una silla en el templo, y siempre me acuerdo de eso porque me lo grabó en el corazón él. Me acuerdo que él puso esa silla y comenzó a leer ese versículo y le dijo: alma, siéntese ahí. Aquí se sienta el alma. Y se para don Raúl y se queda volviendo a ver a la silla y le dice: alma mía, bendice al Señor. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es que hay beneficios para aquel que sujeta su vida entera y entiende que cuando su vida bendice a Dios, activa lo mejor de Dios para sus vidas. Quieta, bendice a Dios. Quieta. Usted tiene muchas veces que activar eso. Hay gente que piensa que el adorar a Dios es un asunto de si lo siento, si me siento bien. He escuchado a chicos decir: es que hoy no quiero adorar porque no me siento bien, vengo triste, bien. Es que la adoración no es un asunto de sentimientos, es un asunto de obediencia. Es un acto más me agrada que me sacrifiquen. Dios busca obediencia más que cualquier otro tipo de cosas. El Salmo 84 dice así: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón, mi alma anhela y aún ardientemente desea. Creo que hay una versión que decía anhela mi alma y desea intensamente. Desea intensamente. Y cuando me recordé de esa palabra intensamente, no pude dejar de pensar en un amigo que tengo. Se llama Joaquín, le digo solo Quincho. Y trabajaba conmigo en ese momento, y mientras yo estaba un día en la mañana escribiendo algo para el programa radio que teníamos, se llama Hora 24/7, y mientras escribía para ese programa y estaba meditando en algunas cosas, Quincho me llama y levanto el teléfono y ella me dice: hola Godo, ¿cómo estás? Lo pongo en speaker, el teléfono, y mientras estoy en la computadora escucho a Quincho: habla, no para de hablar, y yo estoy aquí y nada más veo ahí que hasta que el teléfono está caliente, ¿verdad? En rojo. Y yo pensaba a mis adentros: el espíritu femenino se le metió a Quincho, no para de hablar, 45 minutos y no paraba de hablar. Yo: ¿qué le pasó a Quincho? Y finalmente, cuando termina de hablar, yo no había dicho una sola palabra. Me dice: Godo, gracias por hablar conmigo.
Eso fue un monólogo. Eso, y cuelga. Y yo, bueno, ya. Y sigo ya en la computadora. 10 segundos después vuelve a sonar el teléfono. Nuevamente Quincho. Y me dice, Quincho, es que se me olvidó decirte otra cosa. Y comienza parecía como el anuncio ahora que se pegó aquí, ¿verdad? Que comenzó a sonar. Y, y comienza de nuevo. No sé si fueron 10 o 15 minutos más. Hasta que finalmente le digo, Quincho, una pregunta. Le digo, ¿a vos te han dicho alguna vez que usted es intenso? Y me dice, sí, 2 veces. Y le digo, ¿quiénes? Me dice, mi esposa y ahora usted. Y le digo, bueno, tengo el mismo espíritu de su esposa, espíritu de sospecha. Pero pude entender en ese día un poco el deseo del corazón de Dios. Es ese deseo, o como cuando yo me acuerdo de mi etapa de novio, llamaba a mi esposa, no sé, como 5 o 7 veces al día. Era ese deseo de escuchar la verdad a cada ratito. Entonces hasta yo usaba la técnica de olvidarme de decirle algo para volver a llamarle y decirle, es que se me olvidó decirte algo. Porque desea constantemente escuchar a Dios. Pareciera que ese es Dios con nosotros los hijos. Él quiere constantemente estar escuchándote. Él te anhela intensamente. Intensamente. Hoy, iglesia, no podemos seguir viviendo un diseño en donde Dios es una visita. Lo dije en la mañana, se lo repito ahora. Por muchos años en la iglesia hemos escuchado decir, Dios visítanos, Dios visítanos, Dios visítanos, pero Dios está anhelando venirse con todos los chunches, como decimos los ticos, con las maletas, venirse con todo y meterse para venir y hacer de ti su habitación. Dios quiere cambiar todo tu entorno. Cuando Dios hace eso, nuestras vidas se transforman y nuestra comunión con Dios sufre una transformación completa, porque el asunto ya no es una llamada casual con Dios, tiene que ver con una comunión con Dios, donde Dios y yo y Él somos uno. Dios quiere cambiar las esferas de la iglesia. Invitar es fácil, atender no tanto, y retener mucho más. Dejemos de invitar a Dios, atendámoslos para que finalmente el deseo de su corazón sea quedarse. Hubieron muchas casas en el evangelio, y a los que están aquí en la adoración los invito a que busquen en la Biblia lugares que hospedaron a Jesús. Hubo lugares donde Jesús estuvo, pero se fue rápido. Pero hubo lugares donde a Dios le gustó llegar, lugares donde Él se sintió cómodo. Yo alguna vez, dando esa clase a los chicos de la escuela bíblica que teníamos, les decía, después de que ellos hicieron todas sus investigaciones bíblicas, yo les decía a ellos que yo me sentía, pensando en esa semana sobre lugares que hospedaron a Jesús, les dije, debo confesarles que muchas veces yo me sentí como el pesebre, un lugar indigno para que Jesús lo habitara. Pero aún así Él decidió nacer en ese lugar y iniciar lo que fue finalmente el cambio de la historia para todos nosotros. Yo quiero animar a la iglesia, permítale a Dios que Dios se entrone en sus vidas. Quite aquello que no sea, no sé qué es lo que está entronado en sus vidas, un hijo, su esposa, un trabajo. ¿Qué es aquello que ocupa el lugar que debería ocupar Dios en su vida? Yo no sé qué es eso, pero yo creo que muchos de nosotros necesitamos pedirle perdón a Dios, porque Dios no ha ocupado el lugar que debería haber ocupado en nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestro entorno. Yo quisiera invitarle a que usted cerrara sus ojos, y si hay alguno de ustedes que en su vida tiene que tomar decisiones firmes y reales y decirle, Señor, perdóname, tantas veces te dejé puertas afuera. Yo no quiero ser como ese pueblo de Atenas en Hechos 17, que se convirtió en altares al Dios no conocido. No,
Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero que tú te reveles a mí. Yo quiero que tú ocupes el lugar que debes ocupar. Esta casa será llamada tu casa, casa de oración. Este lugar es el lugar que fue creado y diseñado para que tú vinieras y habitaras en ella y tú gobernaras en ella. Señor, perdónanos, Señor, si te hemos dejado puertas afuera. Señor, perdónanos, Señor, si esta casa no ha estado abierta para que tú vengas y gobiernes y reines. Pero hoy, como hijos, te decimos, Señor, ven y entrónate en en nuestras vidas, Señor, en nuestro hogar, Jesús. Te doy muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te entronamos, Dios. Te entronamos, Dios. Hoy quitamos de nuestro corazón lo que ha ocupado tu lugar. ¿Puedes decir conmigo? Te entronamos, Dios. Te entronamos, Dios. Hoy quitamos de nuestro corazón lo que ha ocupado tu lugar. ¿Puedes decirlo conmigo nuevamente? Te entronamos, Dios. Te entronamos, Dios. Hoy quitamos de nuestro corazón lo que ha ocupado tu lugar. La iglesia lo dice. Te entronamos. Dios, puede decirlo la iglesia, te entronamos. Te entronamos. Hoy quitamos de nuestro corazón lo que ha ocupado tu lugar. De tu iglesia eres la cabeza y nos sustentamos en ti. Tienes toda preeminencia. Ven, Jesús, a gobernar. La iglesia lo dice, te entronamos. Te entronamos. Te entronamos, Dios. Hoy quitamos de nuestro corazón lo que ha ocupado tu
Padre, te entronamos en este lugar, Jesús. Ven, ven, Jesús. Ven y habita. Ven y habita, Jesús. Oh, ven y quédate, no te vayas. No, no me dejes, Señor. No, no me dejes. No, 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 Jesús. No me dejes. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es Puede ponerse de pie. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Y la iglesia lo dice. Mi corazón entona la canción. Oh, cuán grande es mi Dios, cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es Padre, te amamos, Señor Jesús. Ven a mi casa. Puede levantar su voz usted y decirle: Señor, ven a mi casa. Ven a mi casa, Señor Jesús. Ven y gobierna en esta casa, Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Aleluya.
Gracias, Godofredo, por este tiempo tan hermoso, ¿verdad, iglesia, que hemos pasado? Damos gracias a Dios por la vida de Godofredo, ministro de Dios. Dale un aplauso, iglesia, pero déselo fuerte, por favor. Dios sigue reafirmando, iglesia, la adoración genuina en nuestros corazones a través de estos días de gran bendición para nosotros. ¿Y qué le parece si ahí donde usted está, usted levanta sus manos hacia acá y despedimos este tiempo en oración y también agradeciendo a Dios por la vida de Godofredo? Señor, te damos gracias. Gracias, papito lindo, por todas las cosas que estás depositando en nuestro corazón durante estos días, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que con un propósito especial nos has traído estos días para aprender. Te pedimos, Señor, que podamos atesorar, Señor, todo lo que hemos aprendido durante estos días de adoración, Señor. Y que con tu ayuda, Espíritu Santo, podamos poner en práctica, Señor, todo lo que nos has enseñado, Señor. Hoy nos vamos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia, Señor. Queremos seguir, Señor, en una constante adoración, Señor, por siempre, Señor, porque para eso fuimos creados, para adorarte, Señor, para estar en constante comunión contigo, Espíritu Santo. Te pedimos que por favor, Señor, no sueltes nuestra mano, Señor, y que sigas guiando nuestra vida, Señor, hacia donde tú quieras, Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Señor, y cerramos este tiempo, Señor, con tanta gratitud en nuestro corazón por ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tengan muy buenas tardes.